Hola, buenos días. El propósito de este vídeo que preparamos desde Ideacon es intentar explicar el modelo técnico que estamos poniendo en marcha para la coordinación sociosanitaria, tanto entre diferentes actores clínicos como entre, sobre todo, diferentes actores sociales que participan desde los servicios sociales municipales de muchos municipios españoles. Y creemos que lo mejor para ilustrar este caso es poner un ejemplo que está funcionando realmente muy bien en la Comunidad Valenciana. Para ello vamos a intentar explicar este caso presentando a los actores que participan. Por un lado tenemos al Hospital de Manises, que pertenece a la Generalitat Valenciana, al gobierno autonómico, y que utiliza un producto, un servicio que llaman Agenda ECA para gestionar sus cuidados clínicos. Y por otra parte tenemos a un ayuntamiento dentro del territorio de este mismo hospital, que es el Ayuntamiento de Quart de Poblet, que utiliza la plataforma de Ideacon, la plataforma Governalia, para organizar qué servicios y cómo se coordinan con los actores clínicos en el territorio de Quart de Poblet. Así pues, la idea de este vídeo es ir explicando el modelo que planteamos y cómo funciona en la práctica, cosa que por supuesto podremos después demostrar más ampliamente con demostraciones in situ, incluso hablando con los actores que ya están utilizando el servicio y pues bueno, con cualquier otro medio que sea el adecuado en cada caso, ¿no? Bueno, pues en primer lugar planteamos qué es lo que queremos conseguir con el modelo de coordinación sociosanitaria que planteamos desde Ideacon y que fundamentalmente lo que busca es dar respuesta a los modelos de atención centrados en la figura del paciente y en torno al cual se tienen que organizar los diferentes servicios y proveedores que le están prestando algún servicio sociosanitario a este paciente ciudadano, ¿no? Bueno, estos modelos vienen siendo discutidos y la teoría en torno a estos modelos viene de modelos teóricos que se discuten a nivel Comisión Europea en grupos de trabajo específico, en este caso grupos relacionados con temas de envejecimiento activo y saludable, que lo que buscan es ofrecer todo lo que el paciente ciudadano pueda necesitar, de cualquiera de los recursos que le atiendan. Y un concepto muy recurrente en este caso es el de la integración o la coordinación de cuidados, que lo que pretende es trabajar en este doble eje que se puede ver en este gráfico, donde la parte vertical son exclusivamente los proveedores clínicos o de servicios de salud, y lo que se busca en este caso es que cada vez sean más capaces de integrar entre ellos y repartir, incluso transferirse entre ellos ciertas tareas asistenciales, de tal manera que cosas que se estaban haciendo en el hospital puedan poco a poco hacerse en el ámbito de la atención primaria o incluso en el ámbito del domicilio del propio paciente, en muchos casos. Y además, lo más ambicioso en este caso es empezar a recorrer ese camino de la integración horizontal que queda en la parte derecha del gráfico, donde los proveedores de salud empiezan a entenderse con terceros actores fuera del ámbito de la salud, como pueden ser los servicios sociales o el propio paciente y su entorno, para gestionar de una manera más eficiente los diferentes servicios que cada uno de ellos están prestando al paciente. En este ejemplo que venimos representando durante toda esta presentación, veremos que la Agenda ECA es el servicio o el producto que se está utilizando en el Hospital de Manises en Valencia para gestionar la parte de la integración vertical y que Gobernalia está cumpliendo en los servicios sociales municipales ese papel de coordinar e intercambiar la información que es necesaria con los actores clínicos en la parte de la integración de cuidados horizontal o la parte más sociosanitaria. Bueno, pues antes de entrar un poco a ver cuál es el caso concreto de funcionamiento y cómo está haciendo, lo que nos gustaría es resaltar ya algunos ítems, algunos casos de éxito, algunos indicadores que los propios actores de los servicios sociales están midiendo que consiguen después de haber tenido éxito en esta coordinación sociosanitaria. Quizás el más interesante y más fácilmente percibible por la ciudadanía
en este caso es que los servicios sociales son capaces de intervenir de una manera mucho más rápida a dotar los recursos que ellos necesitan, porque se enteran antes de ciertas situaciones, incluso tienen acceso antes a los documentos o a la información que necesitan ellos para poder empezar a dotar los recursos que desde el municipio pues se gestionan. También un segundo beneficio muy interesante para ellos es que ciertos casos que eran invisibles, tanto en la parte clínica como en la parte social, bien porque los enfermos no habían pasado nunca por servicios sociales solicitando nada, o bien al revés, porque se detectaban situaciones en servicios sociales que no habían acudido a los servicios médicos o a los servicios clínicos, se están visibilizando, se están detectando más y se están optimizando pues, las intervenciones en cualquiera de los casos ahí. Por supuesto, la mejora en la coordinación es muy notable, aunque esta coordinación podía existir casi en cualquier caso de forma informal, telefónica, basada en papel, en reuniones puntuales entre la parte de servicios sociales y la parte clínica, normalmente utilizando como enlace al propio trabajador social sanitario de un centro de salud o de varios consultorios que puede cubrir cierto territorio. La automatización y la digitalización de este proceso pues mejora mucho los resultados del trabajo conjunto de los dos. Y esto se traduce además en el último indicador que aquí vemos, que es una optimización del uso de los recursos, ¿no? Bueno, en principio simplemente por tener una mejor información de qué le está pasando al paciente cuando está siendo atendido por los servicios clínicos y viceversa, somos capaces de usar mejor los recursos que tenemos disponibles. Un caso típico puede ser el de un paciente que está ingresado en un hospital, con lo cual pues, se pueden suspender temporalmente pues, los servicios de ayuda a domicilio o de comida a domicilio o de una plaza en una residencia o en un centro de día que puede ser utilizado por otro ciudadano mientras estas situaciones van ocurriendo. Pero bueno, ya iremos comentando alguna experiencia real de uso que hemos ido viendo también. Bueno, la idea que tenemos con este pequeño vídeo es un poco simular un recorrido típico de lo que se está haciendo por las dos partes para colaborar y para generar una información valiosa para la toma de decisiones. Así pues, hemos generado dos supuestos que lo que hacen es recorrer el camino en las dos direcciones. En primer lugar, cómo empiezan las actuaciones los actores clínicos y qué llega a la parte de los servicios sociales. Y luego pues veremos el recorrido opuesto, ¿no? Cómo los servicios sociales son autónomos e independientes para hacer su propio trabajo y cómo derivan ciertas situaciones hacia la parte clínica. Así pues, empezamos con este primer recorrido, que es empezando desde el lado clínico, y para ello pues insistimos un poco más en que en este caso de uso estamos reflejando cómo el Hospital de Manises y sus centros de salud son los que están utilizando esta herramienta que se llama Agenda ECA. ECA para ellos es el acrónimo de Enfermedad Crónica Avanzada. Y bueno, en principio están utilizando la misma para hacer un seguimiento proactivo de aquellos pacientes con ciertas cronicidades para las cuales han ido desarrollando vías clínicas o programas, donde aparte de todos los cuidados clínicos que ellos consideran necesarios, gestionan toda la información que puede tener interés compartir con los servicios sociales. Y en este caso se ha consensuado en grupos de trabajo específicos cuál es exactamente esta información. Estas primeras pantallas lo único que pretenden es ilustrar cómo trabajan ellos, donde básicamente generan una serie de calendarios con una serie de acciones que pueden ir desarrollando diferentes actores clínicos, enfermería, médicos, especialistas, el propio trabajador social sanitario cuando lo hay en el centro de salud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, simplemente trabajan a un modo de calendario, donde hacemos un poco de zoom aquí, se pueden encontrar una serie de tareas que pueden acabar incluso en la derivación de un caso, como vemos aquí resaltado, a los servicios sociales municipales. Y junto a esta derivación puede circular, puede viajar toda aquella información que sea necesaria, interesante, para que los servicios sociales municipales tomen decisiones o incluso empiecen ya inmediatamente a tramitar cualquier recurso que pueda ser disponible. Bueno, en este caso, por supuesto, una de las barreras más importantes era el tema del consentimiento del paciente para poder
garantizar que cumplíamos todas las leyes de protección de datos, tanto del sector clínico como del sector social, ya que aquí va a haber cierta información viajando entre los dos silos, del silo clínico al silo social y viceversa, y aunque en este caso se consensuó por todos los actores que los datos que iban a viajar no eran especialmente críticos, ni iban a permitir ni siquiera entender o acceder a mediciones, a pruebas de laboratorio, ni a cualquier dato especialmente crítico, sí que se opta por un modelo donde hay un consentimiento informado, en el que el paciente básicamente lo que hace es consentir a que los datos se compartan por todos los actores. Los datos mínimos necesarios para tramitar recursos sociales puedan ser compartidos mediante estas plataformas pues entre los actores clínicos y los actores sociales. Sin este consentimiento, que es la tarea consentimiento INCA, que allí veis justo encima de la que hay resaltada, de la derivación, el resto de tareas que implican enviar datos desde el lado clínico al lado social no pueden cumplimentarse y simplemente pues se trabajaría como hasta ahora en silos. La parte clínica haría lo que fuera necesario y la parte social también, pero sin el poder acceder a esta automatización de compartir cierta información entre los dos actores. En cualquier caso, una cosa que también es muy interesante y ya están dando unos resultados muy buenos es que, por ejemplo, este mismo proceso permite ya automatizar el envío del informe necesario para el reconocimiento de prestaciones sociales. De tal manera que cuando el clínico deriva este caso a servicios sociales municipales, el técnico de los servicios sociales municipales ya tiene en su poder todo lo que hace falta para empezar a dotar los primeros recursos, reduciendo a cero la latencia de la intervención social y además, bueno, evitando el desplazamiento del familiar o del propio ciudadano con copia impresa de todos estos documentos, ¿no? En este caso, en la Comunidad Valenciana ya hemos conseguido que este modelo digital tenga la misma validez que el que se lleva físicamente en mano a los servicios sociales municipales para iniciar estos trámites. Y se gana, pues, de media unos 15 días aproximadamente para el inicio de los trámites, lo cual es bastante ágil y a ojos del usuario final, del ciudadano y de su familia, de los cuidadores, pues es un gran beneficio para ellos, ¿no? Bueno, fundamentalmente aquí lo que estamos explorando es cómo funciona el sistema de derivar o de pasar un caso de un silo, del silo clínico al silo social para que éste empiece su intervención. Bueno, luego veremos el circuito contrario, pero básicamente lo que permiten las plataformas es una mensajería segura, cifrada, que lo que permite es, digamos, no es un mensaje tipo correo electrónico que circula por plataformas externas, es un mensaje que va directamente de la plataforma clínica a la plataforma social sin circular por redes externas, por decirlo de esta manera. Además, todo el contenido es cifrado, de tal manera que no puede ser leído el contenido del mismo y que junto a la identificación básica del usuario, lo que nos permite es asociar cualquier documento adjunto que tenga valor para la toma de decisiones en el otro lado. En este ejemplo, fundamentalmente lo que estamos viendo es que los mensajes se dirigen a nuestra contraparte, digamos, es como si tuviéramos un ID único de usuario, un nombre de usuario, que en este caso pues, es el de un trabajador de los servicios sociales municipales de Quart de Poblet, al cual va a llegar nuestro mensaje. Bueno, junto a este mensaje, además, pueden llegar todos los documentos que consideremos oportunos compartir con ellos, por ejemplo, copia digital del consentimiento que ha firmado el paciente, aunque en teoría es suficiente con que cada una de las partes custodie el original, pues bueno, se puede compartir copia digital de este consentimiento, si así se decide. Y además, en este caso, por ejemplo, el documento que habíamos visto ya anteriormente del reconocimiento de derecho a prestaciones que el médico de familia, en este caso, debe generar para cada usuario. Pues eso puede quedar incorporado directamente en este tipo de mensajes. Además, en este caso también, pues lo que estamos haciendo ya es identificar al usuario de tal manera que no haya que hacer este proceso de vuelta en el otro sistema. Básicamente, ¿qué sabemos? Pues en el lado clínico sabemos cómo se llama, sabemos cuáles son sus identificadores, bien si es el documento nacional de identidad o el número de tarjeta clínica,
y sabemos pues dónde contactar con ellos. En principio, esta información que veis aquí, cuando llegue a la parte de servicios sociales, veremos cómo lo estamos haciendo. Lo que va a hacer es directamente buscar en el padrón municipal una coincidencia, de tal manera que cuando esto encaje, pues directamente desde el padrón municipal podemos cargar todos los datos que tenemos de él, de este ciudadano, para pues no tener que ir trabajando con registros manuales de usuarios de la aplicación ni cosas así, sino va a ser todo muy, muy automático, como veréis a continuación. En algunas situaciones, además, tenemos una posibilidad que es bastante interesante, y es que cuando todavía los actores clínicos no han entrado, digamos, de forma a nivel de un hospital o una consejería de salud o de sanidad a utilizar una herramienta como esta, se puede invitar a los actores de los centros de salud, por ejemplo, el trabajador social sanitario, a que directamente trabaje con nosotros siguiendo este modelo sin necesidad de entrada de tener una instalación como la que aquí estáis viendo. Y básicamente lo que pueden hacer ellos es, contra nuestro mismo padrón municipal, ir trabajando, ir gestionando los casos que requieran de alguna actuación clínica y directamente derivarnos exactamente igual que si estuvieran ya trabajando a nivel hospitalario o regional con su aplicación, derivarnos los casos que tuvieran sentido. Y luego, finalmente, por supuesto, pues podemos incluir cualquier comentario o instrucción o cualquier cosa que queramos reseñar, indicar pues de un técnico al otro, ¿no? En este caso, pues unas instrucciones que el trabajador social sanitario le pasa a su contraparte en los servicios sociales municipales, diciéndole que valide si este señor tiene derecho al PAI, que es el Plan de Atención Integral, y si procede, pues dotar algún recurso desde su parte, ¿no? Y al final lo que hacemos, ya aquí veis que hemos cambiado de qué hacen los actores clínicos a qué hacen los actores sociales, lo que estamos haciendo aquí es ver la contraparte, ya estamos en Gobernalia, ver cómo estos casos pueden llegar a los servicios sociales municipales y qué van a tener que hacer ellos en cada caso. Bueno, en este caso Gobernalia ofrece una especie de bandeja de entrada que, aunque sirve también para la comunicación interna entre todos los usuarios de la parte municipal, también sirve de punto de entrada de los mensajes que pueden llegarnos con derivaciones de coordinación sociosanitaria desde el lado clínico, y nos encontraríamos en este caso que dentro de la bandeja de entrada donde teníamos ese primer mensaje, pues nos ha llegado este mensaje de ejemplo que hemos generado aquí, donde justo el mensaje que antes estaba reinando la parte clínica, pues nos ha llegado directamente a nosotros. Y al leerlo, al acceder a la opción de leer, pues vemos justo todo lo que nos había dicho este señor. Nos había dicho: hola, técnico de servicios sociales municipales, a ver, valídame si tiene derecho, bla, 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 lo mismo que hemos visto justo antes. Y como ya venía el mensaje relacionado, identificado con un ciudadano que tenemos identificado aquí, lo que podemos hacer es directamente ver, comprobar si este señor tiene derecho a la prestación, y esto se hace básicamente vinculando con el padrón municipal. Básicamente lo que está haciendo es consultar si el DNI que nos ha llegado tiene presencia en padrón, o si hay alguna incidencia de estado, pues ha sido baja de padrón o ya no está, fallecido, no sé, cualquier cosa que pueda tener sentido aquí. En este caso, pues encuentra el registro, obviamente indicar que en este caso de demostración estamos trabajando con datos cifrados de pacientes y ciudadanos ficticios, pero bueno, esto podéis ver casos funcionando en otras demostraciones que os haremos sin ningún problema. Y nada, desde aquí podríamos comprobar que este señor directamente tiene derecho a prestación y traernos sus datos para empezar a trabajar con él ya desde la parte municipal. Un comentario que señalo aquí en esta cajita roja es que, igual que antes hemos comentado que o puede ser interesante en algunos casos, invitar a la parte clínica a que se una al servicio de Gobernalia mientras ellos no tengan montado su sistema clínico. Obviamente, si ya nos está derivando el trabajador social sanitario de un centro de salud o de un área, pues un caso en base a los datos que ya está comprobando en nuestro padrón, pues podríamos automatizar este paso y directamente pues nos lo saltaríamos. En este ejemplo lo que estamos haciendo es sincronizar que para lo que para el hospital, en este caso, o el centro de salud, era un número de tarjeta sanitaria, aquí es un DNI, comprobamos que efectivamente existe en el padrón y
directamente nos hemos traído ya del padrón pues todos estos datos que veis aquí. El domicilio, el código postal, la fecha de nacimiento, la edad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde aquí ya tenemos los datos cargados en Gobernalia para este ciudadano, de tal manera que lo único que tenemos que hacer aquí ahora es confirmar que este señor cumple los criterios para ser un caso de coordinación sociosanitaria. Básicamente eso se hace con esta casilla de aquí, ya que exactamente igual que antes veíamos, sin el consentimiento, en este caso sin esta marca activa, pues simple y llanamente pues no se puede compartir ningún dato, el sistema no permite visualizar a la otra parte ningún dato de este caso o de este ciudadano, en este caso, ¿no? Bueno, además cambiamos aquí de pestaña, en los datos es donde veíamos la parte demográfica, la parte del perfil demográfico que nos hemos traído del padrón de este señor. Tenemos una segunda pestaña que es el plan social, que nos permite automáticamente, si este señor estaba en el padrón y además contara con algún expediente de familia abierto en el municipio, si se trabaja con alguna herramienta de gestión de expedientes de este estilo, que automáticamente los datos que se hayan cargado allí se pudieran incorporar a esta ficha del plan social. De tal manera que en esta ficha del plan social, pues podríamos decidir después, veis en este caso, por ejemplo, ya tenía una serie de filas, una serie de registros de atenciones que había tenido este señor y recursos que estaban en diferente pues, estado de tramitación, de concesión o de lo que fuera. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí como técnicos de servicios sociales municipales es decidir de esta información cuál tiene sentido compartir, cuál puede ser relevante para compartirla con el equipo clínico. Básicamente tenemos estas opciones que veis aquí de visible sí o no y puedo decidir pues esto quiero que se vea, esto no quiero que no se vea o lo que pueda tener sentido en cada caso. Digamos, estoy filtrando qué información voy a dejar ver a la parte clínica sobre la ficha social de este usuario, ¿no? Adicionalmente, desde aquí, cuando hemos hecho la importación del caso que nos ha derivado la parte clínica, ya nos han llegado los documentos que ahí nos habían pasado, en este caso el consentimiento y el informe de reconocimiento de prestaciones sociales, y yo podría pues incorporar los que quisiera, pues no sé, un informe diagnóstico social o cualquier otra cosa que pudiera tener sentido, de tal manera que esto podría ser compartido con la parte clínica si aplica, si tiene sentido en algún caso. Si no, simplemente este repositorio lo que se está utilizando es como una especie de carpeta de documentos donde vamos a poder ver todo lo que el equipo clínico nos ha ido pasando de este caso, ¿no? Y pasamos ya a la tercera pestaña de Gobernalia, donde veis que ya nos hemos movido desde el plan social, que era la segunda, al PAI, al plan de atención integral, y digamos que esto es la foto conjunta que estamos compartiendo con nuestros compañeros del lado clínico, del lado de salud. Toda la información que vamos a poder ver de este señor. Y además actualizada en tiempo real. De tal manera que si yo cambio cualquier cosa en la parte social o ellos cambian cualquier cosa en la parte clínica, vamos a tener una foto actualizada en tiempo real de cuál es la situación que está pasando. Esta pantalla más o menos es un informe que si lo imprimiéramos ocuparía pues un folio en sus dos caras, por delante y por detrás, con lo cual vamos a intentar explicar las secciones o los bloques más importantes que aquí metemos, ¿no? Bueno, en primer lugar, identificación siempre del paciente, con su edad, su nombre, etcétera, etcétera. Aquí detrás, aunque queda tapado, pues se ve un poco la última actualización que ha habido. Incluso si utilizáramos la opción de refrescar, buscaría a este mismo momento si ha habido algún cambio y actualizaría el documento. Y fundamentalmente, pues en esta primera sección, lo que buscamos es un poco cómo se ha clasificado a este paciente, a este ciudadano. Esto básicamente lo que está diciendo es que este caso empezó en el lado clínico el día 13 del 11, se derivó a la parte social y fue incorporado o atendido el mismo día 13 del 11, con lo cual latencia cero entre el inicio de la intervención clínica y el inicio de la intervención social, y esto ya es una ganancia bastante importante. Luego podemos ver desde el lado clínico y social cómo se caracteriza a este paciente o a este ciudadano, desde el lado
sanitario se ha metido dentro del programa de paliativos, con lo cual está clasificado como tal, como un paciente de cuidados paliativos. Y desde el lado social está clasificado dentro de una lista que podemos ajustar, personalizar, pero que normalmente coincide con los programas o con los servicios de atención de los servicios sociales municipales, pues como un paciente, como un usuario del programa de los servicios de incapacidad funcional reversible. Bueno, obviamente, si veis alguna incongruencia, bueno, esto es un caso piloto, posiblemente algún dato sea incongruente, pero vamos, básicamente es para que veáis que hay autonomía de uso de los dos lados, de los servicios clínicos y los servicios sociales, y que, bueno, al final lo que se comparte es lo que cada una de las partes está haciendo. Esto incluye además un conjunto de valoraciones que ya pueden hacer tanto los clínicos como los sociales. Hay una serie de valoraciones sociales que podría hacer tanto el trabajador social sanitario como el trabajador de servicios sociales municipales, en este caso, por ejemplo, la valoración sociofamiliar que se utiliza a través de la escala de Gijón. Pues bueno, podemos ver que este señor, que se le pasó la última el mismo día 13 del 11, sacó un riesgo alto, una mala puntuación en la escala de Gijón, lo que significa que está en un nivel de deterioro social severo, con alto riesgo de institucionalización. Y luego hay otras, además, que pueden tener sentido simplemente compartirlas, que son las que hace el equipo clínico. En este caso, el trabajador social sanitario también ha hecho la de Zarit, midiendo la sobrecarga de los cuidadores de este señor, y en este caso pues resulta que no hay una sobrecarga, pues bueno, puede indicarnos qué recursos dotar o no dotar en este sentido. Y los clínicos, la parte, digamos, de cuidados paliativos del hospital o de los centros de salud, simplemente clasifica a este señor como un paciente paliativo de insuficiencia cardíaca con una patología principal, que en este caso pues es la enfermedad cardíaca crónica. Simplemente esta foto, si fuera cambiando, pues se iría actualizando con las diferentes actualizaciones de las escalas, y si el verde se va convirtiendo en amarillo, en rojo, pues podríamos ir viendo todo eso e ir articulando actuaciones en consecuencia. En un segundo bloque, dentro de este mismo informe, lo que podemos ver son qué recursos sociosanitarios se han dotado y los cambios de estado que sufre el paciente. Ahora intentamos explicar esto un poco. En primer lugar, los recursos sociales, que además coincide con lo que, si recordáis en la pestaña anterior del plan social, hemos decidido que sí queríamos compartir con estos compañeros, de tal manera que si yo voy gestionando o avanzando en mi expediente de familia, aquí van cambiando cosas, aquí se actualiza en tiempo real pues los cambios que ha habido, pues las cosas que se hayan rechazado o rechazadas, las concesiones concedidas, todo ese tipo de información en tiempo real según avance el expediente de familia va a estar visible aquí. Y desde el lado del recurso sanitario, además, aquí lo que hemos visto es que en muchos casos hay recursos que el propio trabajador social sanitario puede tramitar directamente desde el centro de salud o desde el hospital para ciertos pacientes. Pues, por ejemplo, en el tema de prestaciones ortoprotésicas, pues sillas de rueda, andadores, en fin, este tipo de cosas. Y a veces ellos hacen ciertos servicios o cierta información de servicios que después van a poder ser tramitados desde la parte de los servicios sociales municipales. Pues bueno, cualquier cosa que hiciera el lado sanitario aquí también, pues estaría visible con sus observaciones, sus fechas de actualización, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta última parte del estado es lo que hablamos de estos cambios de estado del usuario. Básicamente, lo que nos referimos o lo que queremos decir cuando hablamos de estado es de si el paciente pues sigue en su domicilio o si ha tenido un ingreso, un alta o algún tipo de traslado, lo que llaman muchas veces tanto los servicios sociales como los clínicos el paciente golondrina, pues que pues pasa ciertos periodos con familiares fuera del territorio que nosotros cubrimos, y bueno, pues eso bloquea o suspende, al menos temporalmente, pues la aplicación o la dotación de ciertos recursos. Por ejemplo, en este caso vemos que entre la fecha actual y bueno, entre una fecha de inicio y una fecha fin, hubo un traslado, pues seguramente con un familiar o lo que sea, de tal manera que todo el mundo va a poder ver este icono de la golondrinita, pues indicando, oye, este señor no está en el domicilio, actuamos en consecuencia, pues no tiene sentido hacer visitas en su domicilio o cosas así. Incluso en este caso, también además podemos ver que este señor fue dado de alta hospitalaria en esta fecha, con lo cual, pues es interesante a lo mejor tener en cuenta estas situaciones
para planificar una atención más intensa en ciertos días o en ciertos momentos, un seguimiento más intenso que lo que va a conseguir es evitar un reingreso a los pocos días o una recaída o ciertas situaciones así, ¿no? Pues bueno, esta información está resultando también bastante útil, no solo para optimizar cómo se usa el tiempo de los técnicos de los servicios sociales municipales, pues optimizando a dónde ir y a dónde no ir, o qué visitas hacer y cuáles no, en función del estado del paciente, sino también para optimizar qué recursos se pueden dotar puntualmente para de verdad pues evitar ciertas recaídas o situaciones graves que está sufriendo el paciente. Y luego, bueno, un tercer bloque, que también está funcionando bastante bien, que lo que permite es, por una parte, visualizar cuál es la agenda prevista de contactos clínicos entre médicos y pacientes. Y en este caso, los planes, las vías clínicas de cuidados que ellos ya tienen, van a permitirnos ver qué rol, enfermera, trabajador social, médico, lo que sea, quien corresponda en cada caso, va a desarrollar qué acción, con qué frecuencia, cuándo fue la última y cuándo fue la siguiente prevista. Esto al final nos da una idea un poco de qué frecuencia de contactos está teniendo el equipo clínico con este paciente y permite optimizar un poco cuándo desarrollar los contactos de los técnicos de los servicios sociales municipales o de las subcontratas o las contratas que aquí están prestando algún servicio, de tal manera que hay una continuidad asistencial y un modelo que realmente, poniendo en el centro de la prestación sociosanitaria al paciente, pues un poco construye el resto de contactos en base a una información que lo que permite es optimizar cómo se están utilizando estos recursos. Bueno, en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que la enfermera ya tiene planificado un test de Bartel para medir la situación de dependencia de este usuario. En principio lo hace mensualmente y que ya tiene en próximas fechas pues planificado uno con el paciente. Pues a lo mejor puede ser interesante sincronizarlo con la visita de los servicios sociales municipales o decir, pues mira, si la enfermera va el día 20, pues yo iré el día 27 y así pues optimizamos un poco los encuentros que estamos teniendo con este señor, ya que la información crítica pues la estamos compartiendo a través de un sistema como este. Y finalmente, pues una última sección que lo que hace es recopilar en un único sitio toda la red de cuidados que se ha construido en torno a la figura del paciente. Básicamente aquí lo que vamos a poder ver es el rol y el nombre de todas las personas clínicas o de servicios sociales que están conectadas con este señor, para incluso si fuera necesario, aquí teníamos también la opción de la red de cuidados, contactar con ellos y intercambiar mensajes o ponernos al día en ciertas situaciones sin, digamos, un poco formalizar lo que puede que informalmente exista, sobre todo entre el trabajador social sanitario y los servicios sociales municipales, pero incorporando pues a otros actores clínicos, a la enfermera, al médico de familia, al especialista, a este modelo de colaboración y de coordinación de cuidados, ¿no? Y bueno, además, bueno, hemos visto un poco un primer caso en el que la actuación la iniciaba la parte clínica, pero exactamente igual podemos iniciar nosotros un caso de coordinación sociosanitaria a demanda nuestra porque detectamos ciertas situaciones y queremos hacerlo así, ¿no? Vamos a ver exactamente cómo funciona, pero se parece mucho al caso que hemos visto, solo que en este caso somos nosotros los primeros actuadores, los que iniciamos un poco todo el servicio, ¿no? Cuando detectamos una situación de este estilo, tenemos la opción en Gobernalia, desde la opción de coordinación sociosanitaria, de buscar al paciente que queramos, en este caso al ciudadano, nosotros los tratamos en Gobernalia como ciudadanos. Lo mismo, como ya tenemos conectado Gobernalia con el padrón municipal, simplemente buscando al señor que quisiéramos, encontraríamos y validaríamos su estado en padrón y nos traeríamos su ficha, sus datos ya a Gobernalia. Está, como siempre, en la pestaña de datos. Bueno, ya tenemos esta parte. Desde aquí podríamos tener acceso al consentimiento informado, de tal manera que podemos imprimirlo, que el paciente lo firme, custodiar el documento que toque, digitalizarlo para después incorporarlo a la plataforma, lo que queramos hacer con el mismo. Si efectivamente existe este consentimiento y se ha formado, se activaría la opción de compartir datos con la parte clínica. Si no, pues esto no podría hacerse. Y a partir de aquí ya pasamos de datos a la opción de plan social, donde exactamente igual, si ya tuviéramos cosas en el expediente de familia de este ciudadano,
se incorporarían aquí a la parte del plan social y de nuevo podríamos filtrar qué opciones quiero que se vean o que no se vean por los otros miembros del equipo. Bueno, en este caso además podríamos ser nosotros los que, utilizando la opción de valoración, pues pasáramos las escalas o las valoraciones que normalmente utilizamos en servicios sociales. En este caso, por ejemplo, el Gijón suele ser también de uso común por parte de los servicios sociales municipales y bueno, pues puede dar pistas después cuando derivemos el caso a los clínicos de por dónde empezar sus actuaciones, ¿no? Bueno, ya tenemos esta ficha social filtrada para compartirla y en este caso aquí además podríamos colocar nosotros otros documentos que quisiéramos, lo que hemos comentado, bien también la versión digital del consentimiento que hemos en este caso generado nosotros en nuestro lado, cualquier otro documento tipo diagnóstico social o lo que sea podría incorporarse aquí si consideramos que aporta cierto valor. Y luego finalmente la opción de derivar. Podemos derivar este caso hacia el equipo clínico que tiene que atenderlo y aquí lo que nos vamos a encontrar pues es un mensaje tipo el que recibimos en el primer ejemplo, pero en este caso somos nosotros los que lo estamos generando. Lo generamos, lo generamos para pues un trabajador social sanitario o quien sea nuestro contacto en el otro lado. Podríamos incorporar los documentos que quisiéramos al mismo. Ya se está rellenando automáticamente esta sección, ya puesto que este señor está ya como usuario en Gobernalia, sus datos se incorporan aquí y tendría fácil interpretación de los mismos después la parte clínica, traduciría el DNI a la tarjeta sanitaria o lo que fuera necesario para empezar a trabajar con ellos y ya le puedo pues valorar o pedir qué es lo que puedo necesitar yo del trabajador social sanitario o de mi contraparte clínica. Pues que hemos detectado que quizás tiene sentido que este señor entrara en una vía clínica o que se valore si cumple criterios para entrar en alguna de los programas de crónicos o de mayores o de demencia o de cualquiera de las cosas que podamos identificar que tiene sentido. Y al enviar el mensaje, pues tal cual esto llegaría a la parte clínica que empezaría a hacer sus actuaciones como hicimos nosotros en este primer ejemplo eh, que hemos visto anteriormente, donde éramos nosotros los que lo recibíamos, ¿no? Bueno, pues un ejemplo de cómo nosotros en este caso éramos los que iniciábamos una actuación y la compartíamos con el equipo clínico. Al final, el resto de la información, la parte del PAI, del plan de atención integral, la foto en tiempo real de cuál es la situación sociosanitaria de este señor, se visualiza exactamente igual. No importa si hemos sido nosotros los que hemos recibido un caso derivado o si hemos sido nosotros los que hemos iniciado la derivación. Obviamente, conforme cada parte, la clínica y la social, van haciendo cosas, pues el PAI va actualizándose y tomando más contenido, ¿no? Se va rellenando, digamos, secciones del plan de atención integral. Pero básicamente ya tenemos un mecanismo que lo que nos permite es compartir en tiempo real cuál es el estado de la atención que se le está dando a este usuario, a este ciudadano, desde los dos aspectos, desde el aspecto clínico y desde el aspecto social. Y simplemente para terminar esta propuesta, que en este caso centramos en el Consejo Comarcal de la Sierra Norte, allí en Madrid, pues un poco viendo, y quizás esto lo podremos centrar mejor en futuras reuniones, demostraciones, etcétera, etcétera, una primera propuesta de cómo empezar a trabajar este tipo de modelos allí, lo que puede tener sentido, y retomo el gráfico de la entrada, es un modelo como el que aquí veis. Obviamente, si no hemos tenido todavía acceso a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, ni a los hospitales que pueden estar dando servicio a la zona de la Sierra Norte, etcétera, etcétera, quizás el modelo más interesante puede ser empezar a trabajar con los consultorios y los centros de salud de la zona de la Sierra Norte, de tal manera que los actores que allí tenemos a nivel de atención primaria, por supuesto el trabajador social sanitario que cubra ese territorio, como si se considera oportuno, pues a los médicos de familia y a las enfermeras que también estén dando servicio en esa zona, serían, digamos, los usuarios de este tipo de herramientas. Creo que la parte de especializada y de hospital puede tardar un poco más en función de cómo pueda interesar este tipo de modelos a la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma.
Pero bueno, ellos serían los que podrían utilizar una herramienta como la que hemos visto en la parte clínica, de tal manera que se podría empezar a trabajar esa segunda parte azul, la integración horizontal que veis en la parte derecha de la pantalla, sobre Gobernalia. Esto significaría que cogiendo uno de los municipios que están en el Consejo, como puede ser el de Lozoyuela, pues el consultorio podría estar jugando el papel de gestionar la parte clínica, los servicios sociales del ayuntamiento podrían estar jugando la parte social y los ciudadanos, los cuidadores y los familiares de estos usuarios pues pueden estar también, si queremos, jugando un papel activo o por lo menos beneficiándose de un servicio mejor coordinado como el que veis o como hemos intentado presentar en este pequeño vídeo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que podemos ir adelantando más en esta propuesta según conozcamos un poquito más cómo poner en marcha este tipo de servicios allí en la zona de la Sierra Norte y quedaríamos a vuestra disposición para cualquier cosa que pudiera hacer falta al respecto, tanto para presencialmente presentaros el modelo de cómo está funcionando, discutir posibles integraciones con pues, los expedientes de familia, los padrones municipales, cualquier cosa que pueda ser necesario, e ir dándole un poco forma a todo este modelo que en la experiencia que nosotros tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y que hemos escalado después a diferentes proyectos europeos y validado, por tanto, en diferentes, no solo regiones españolas, sino también regiones a escala europea, pues es una tendencia muy fuerte que aporta mucho valor al usuario final, al ciudadano, mejora de una manera muy importante la sensación de calidad del servicio que se le presta y además en su contraparte pues ayuda a optimizar y a gastar de una manera mucho más racionalizada los recursos de los que disponemos tanto en la parte clínica como en la parte social. Bueno, aquí están mis datos. En principio quedo a disposición vuestra para cualquier cosa que pueda hacer falta en siguientes fechas. Nada más, muchas gracias y encantado de atender vuestras preguntas, vuestras consultas en próximas fechas. Un saludo.